barril lleno de agua, ¿ya? De un barril lleno de agua, ¿de acuerdo? Se saca la mitad, ¿ya? Del contenido, y después el tercio del resto, ya. Quedando 200 litros. La pregunta es ¿cuál es la capacidad? Entonces, ese es un posible problema. Pero fíjese que ese posible problema yo puedo preguntar lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa matemáticamente el problema? Entonces, ahí puedo hacer otra pregunta. ¿Cuál alternativa expresa matemáticamente el problema? Ya, resolver el problema. Usted tiene la opción de sacar la información. Entonces usted dice, ¿qué datos me da el problema? Una vez que usted dice, ¿qué datos me da el problema? Busca una estrategia. Después de esa estrategia viene la parte matemática. Y usted dice, entonces acá viene el planteamiento matemático. Y luego de ese planteamiento matemático viene el tema de la comprobación, ¿ya? Dice, hay un barril que está lleno de agua, y yo le voy a sacar la mitad del contenido. Entonces si tengo, y pienso en una botella de 2 litros, por ejemplo. Si tengo la botella de 2 litros y le saco la mitad, al tiro me va a quedar 1 litro. Y eso lo tiene que ir pensando usted. Entonces esto es parte de la extracción de los datos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un barril lleno. Y ese barril lleno a lo mejor lo puedo expresar como X. O B de barril, no sé, la variable que usted quiera. X es el barril lleno. Después dice, se saca la mitad. Entonces, extraer la mitad. Ya, entonces usted dice, extraer la mitad. O sea, si tengo un total, le extraigo la mitad, voy a hacer, X medio. ¿Cierto? Esto es la mitad. Ahora, ¿cómo yo puedo expresar extraer la mitad? Ya, ahí lo vamos a plantear. Pero dentro de la información, eso es lo que yo tengo que hacer, extraer la mitad. Después dice extraer un tercio. Después extraer un tercio. Este es un tercio, ¿cierto? Extraer un tercio. ¿De quién? Del resto. Y ahí es donde usted dice, y al final después me van a quedar 200 litros. Y ahí usted dice, matemáticamente, aquí tengo la información, los datos, busquemos una estrategia. Hay gente que dibuja y siga haciéndolo, por favor sigan haciéndolo. Si a la gente dibuja, por favor siga haciéndolo. ¿Qué hace usted? Dibuja un barril, voy a dibujar un barril cuadrado, ¿ya? Sé que son distintos, ¿ya? Aquí tengo mi barril lleno, ¿ya? Yo le saco la mitad. Si le saco la mitad, voy a pintar la mitad. Yo le saco la mitad. Chao, no la tengo. Entonces cumplí la primera parte. Tengo el barril lleno, se le saca la mitad. Listo, le saqué la mitad. Entonces me quedó la mitad. Me quedó una nueva mitad. Y dice, del contenido. Y después le saco el tercio del resto. O sea, este es el resto. Y a esto tengo que sacarle el tercio. Un tercio. Pero esto significa que lo tengo que dividir en 3 partes iguales. 1, 2, 3. Y le saco un tercio. Y lo que me queda son 2 tercios. Y en esos 2 tercios, fíjese que me quedan 200 litros. Y fíjese qué maravilloso es que si acá hay 200 litros, y como estas son partes iguales, acá hay 100 y acá hay 100. ¿De acuerdo? Fíjese que acá hay 100, y acá también hay 100, pues porque es un tercio. Entonces, fíjese que, entonces aquí hay 300, entonces este es la mitad y este es 300 más, entonces la capacidad es 600. Al tiro. Con la estrategia matemática, yo puedo decir que, entonces el total son 600 litros. Listo, al tiro, marco la alternativa. Me demoré menos de 2 minutos. Menos de 1 minuto, ¿ya? Fíjese que la pregunta de la PSU era, plantea matemáticamente la expresión. Y ahí está el colador. Entonces usted tiene que entender lo siguiente. Voy a tener mi barril lleno, X en mi barril lleno, y a ese barril yo le voy a sacar la mitad. ¿De acuerdo? A ese barril le voy a sacar la mitad. ¿Ya? Entonces, X menos X medio. Ahí tengo, al total le saqué la mitad. Y después dice, le saco el tercio del resto.
Pero fíjese, después le tengo que sacar, tengo que seguir restándole 1/3. Y fíjese, ¿quién es el resto? El resto es lo que me queda de restarle al total la mitad. Entonces esto es x menos x medio. ¿De acuerdo? Y eso es lo que me da como total 200 litros. Y esta es la expresión matemática que me permite a mí resolver ya, o dejar expresado matemáticamente mi problema. Ya. Y ahí es donde usted tiene hartas opciones para resolver eso, ¿de acuerdo? Tiene varias opciones para resolver eso. Una de las opciones, por ejemplo, es que si usted se da cuenta que aquí dice x menos x medio, usted puede factorizar por x menos x medio. Vamos a factorizar, porque es un factor común, factorizar. Si factorizo, este es un factor común, el factor común lo digo, es factor común x menos x medio. Para que me dé x menos x medio tengo que multiplicar por 1. Para que me dé x 1/3 por x menos x medio, me tengo que multiplicar por 1/3. Y eso tiene que ser igual a 200. ¿Ya? Fíjese que 1 menos 1/3, 1 por 3, 3, menos 1, 2/3. O sea, este resultado me da 2/3. Si usted todavía se pierde ahí, póngale amplifique por 3, amplifique por 3. 1 por 3, 3, ¿ya? Y esto lo voy a continuar acá, porque el problema ya lo tienen listo, y está grabado, ¿ya? Entonces, y ya se lo aprendieron, porque cuando usted lee el problema se lo entiende. Entonces voy a escribir de nuevo matemáticamente la factorización. X menos X medio, ¿factor de quién? Factor de 1 menos 1/3. Y eso tiene que ser igual a 200. Ya, entonces estábamos en eso. Para hacer esa resta, yo digo, amplifico por 3, amplifico por 3. 1 por 3, 3, menos 1, 2. 2/3. Y acá, fíjese que amplifico por 2, 2x menos 1x me da x medios. ¿Ya? Y eso es igual a 200. Así también podría estar expresada la forma matemática por si acaso, ¿ya? Fíjese que multiplico 2 por x, multiplico lineal. O puedo simplificar acá, si quieren ustedes, simplifico. Matemáticamente aquí usted tiene que tener esa claridad, que como tengo puras multiplicaciones, numerador y denominador, puedo simplificarse 2 con ese 2 y me queda x/3. ¿Ya? Y fíjese que 3 por 2 son 600, entonces x es la capacidad total, que eran 600. Y ahí ya sabía que eran 600 litros.